Soy María Jesús, soy trabajadora social del colegio y bueno, pues llevo ya trabajando pues casi media vida, porque llevo 30 años. Y yo en un principio no pensaba en la discapacidad. De hecho, a mí la vocación como trabajadora social la tenía clarísima desde que tenía igual 16 años, pues porque conocía a la trabajadora social del barrio, que además estaba en movimientos vecinales, y cuando supe, la conocí, me encantó y dije, yo quiero ser trabajadora social, lo tengo claro. Y cuando estaba estudiando, sí que es verdad que en la carrera nos presentaban distintos sectores, menores, personas mayores, discapacidad, dependencia, muchas cosas. Eh, pero mi idea era dedicarme a servicios sociales comunitarios, servicios sociales de base. De hecho, en la carrera hice mis prácticas con la trabajadora social de Torrero entonces, y luego con la trabajadora social de los pueblos de María, Cadete, de Cuarte, esa zona. Pero sí que cuando estaba ya preparándome y estaba buscando trabajo, tuve la opción de entrar al colegio. Y bueno, al principio pues no conocía la discapacidad más de lo que había estudiado, pero no había tenido contacto directo y continuo con ella, ¿no? Y bueno, entré a trabajar y ¿qué quieres que te diga? Pues ahora, después de todo el tiempo que llevo, si tuviese que dar marcha atrás, tengo claro que me dedicaría a trabajo social con discapacidad o maestra de educación especial. Lo que tengo claro es que sería en el campo de la discapacidad, lo tengo clarísimo. De las familias, por ejemplo, la capacidad que tienen las personas de la valentía, del arrojo, de tirar para adelante, la constancia, la fortaleza, eso de las familias, las dificultades, pero aún así cómo tiran para adelante. Y además sí que he aprendido, sobre todo, que las situaciones que se nos presentan, el cómo las vivimos y cómo nos afectan, no está en función de la situación objetiva en sí, sino cómo nosotros lo vivimos, lo procesamos. Por eso hay familias que ante una misma situación, pues ves cómo actúan y que el arrojo que tienen, y a otras que no. Entonces, eso sí que me han enseñado a relativizar todo en la vida y pensar que, bueno, cualquier situación, depende cómo la afrontes, pues los resultados pueden ser muy distintos, ¿no? Eso es lo que he aprendido de las familias, y eso me hace a mí ahora, cuando, por ejemplo, igual soy un poco injusta, pero cuando hay personas en la vida cotidiana que se quejan por cosillas así, pienso, por esto le dan tanto importancia, que para ellos puede ser muy importante, ¿no? Pero comparando con otras situaciones, dices, guay, luego hay gente, es que hay familias valientes que además a los hijos les incluyen todas las actividades, su vida cotidiana, los grupos de amigos, y con una naturalidad que además hace que además le afecten a esa persona, ¿no? Es que son sorprendentes y la verdad son admirables. De las personas con discapacidad, de nuestros usuarios, aprendes muchísimo también, ¿eh? Te transmiten esa autenticidad, esa espontaneidad, ese agradecimiento cuando ven que la persona que está ahí le transmiten cosas positivas, les aceptan, les quieren, les escuchan, y eso también te aporta mucho a nivel profesional y a nivel personal, muchísimo, un montón. Supongo que en muchos momentos, ¿no? Está en función de la etapa y de la edad, supongo que del hijo, ¿no? Pues, por ejemplo, al principio, antes de tener diagnóstico, cuando empiezan a sospechar un poquito qué puede haber, ¿no? Cuando empiezan a mandarles a lo mejor atención temprana y ven o comparan y ven que, supongo que es angustia, ¿no? Y falta un poco que que les orientes o les pongas un poco, que les des como siempre salida, como que les abras puertas, ¿no? Cuando vienen, por ejemplo, al colegio, después de estar en centros ordinarios o no, y vienen a veces con el miedo de, pero es que es un colegio de educación especial, ¿no? Y dices, bueno, ya iremos viendo, ya irás viendo, vamos a trabajar de forma cercana, vamos a trabajar de forma personalizada, vamos a sacar lo máximo que podemos de tu hijo. Y yo siempre les digo, cuando lleve un mes en el cole o 2 meses, volvemos a hablar. Y cuando tú veas que tu hijo viene encantado del colegio, que va a casa contento, que cuando le pones la mochila está contento, incluso cuando algún sábado se pone la mochila y llora por fin ir al cole, y entonces volvemos a hablar. Entonces, bueno, pues poco a poco se les va quitando esa angustia, ¿no? Luego en las etapas mayores, por ejemplo, cuando van a terminar el colegio, se plantean, pues bueno, pues cuáles son las salidas y qué van a hacer entonces, ¿no? Entonces dices, bueno, pues hay opciones, no os preocupéis, se ha terminado la etapa escolar, pero hay otras opciones que pueden ser en función de las características de cada uno de vuestros hijos. Pueden ser desde un centro de salida laboral, centro especial de empleo, o un empleo normal, o una empresa normal.
puede ser un centro ocupacional o un centro de día, hay opciones, entonces no os preocupéis porque vamos a encontrar la salida final entre todos para vuestro hijo, ¿no? Y luego yo creo también lo que he observado en la etapa en que los padres empiezan a ser mayores y empiezan a pensar que a lo mejor llega un momento que no estén. Si no tienen otros hijos o la persona con su padre no tiene hermanos, pues ¿qué será? Porque se quedará solo. Y si tienen otros hermanos, pues ¿qué va a pasar con los otros hermanos que se van a tener que cargar de la responsabilidad de su... Ahí también yo creo que llega un momento como complicado y de angustia, ¿no? Pero bueno, ahí siempre también les puedes decir, les muestra los caminos que hay, las opciones que tienen, que aunque no estén hoy por hoy y en esta sociedad y en este país, van a estar protegidos. Va a haber entidades y va a haber personas que les van a proteger, ¿no? La tutela, hay entidades que la pueden asumir, la custodia, hay entidades que la pueden asumir, que si tienen familia no van a cortar el contacto con ellos porque si tienen hermanos van a estar ahí, sin tener la responsabilidad y el cuidado diario, pero van a estar ahí, van a tener contacto, y que simplemente hay que preparar las cosas con tiempo y plantearlas con tiempo y sin miedo, y que al final sus hijos van a quedar perfectamente protegidos. Qué van a hacer, si es el sitio más adecuado, si las salidas que luego tienen sus hijos, si se va a trabajar lo que su hijo necesita. Y siempre les decimos, nosotros vamos a sacar lo máximo que podamos de vuestro hijo. No os vamos a decir hasta dónde podemos llegar, porque eso depende de cada uno. Cada uno es totalmente distinto. Algunos que llegarán a 2, 3, 5, da igual, pero vamos a intentar sacar de cada uno lo máximo. Y luego a medida que nos van conociendo ya se van quedando tranquilos. Y es que además que la fundación, tanto el colegio como esto, es que es como muy familiar. El colegio, por ejemplo, tiene 49 alumnos, entonces es tan familiar, es que nos conocemos y saben cómo trabajamos y se fían de nosotros y cuentan con nosotros. Y entonces eso yo creo que tranquiliza mucho porque están en familia. Mis compañeras, las trabajadoras sociales y yo tenemos, nuestra obligación de alguna manera es conocer los recursos que hay, los recursos que están habiendo, los requisitos, los plazos, los trámites que hay que hacer. Pero yo creo que no solamente, además tengo claro que no solamente sirve con saber los recursos y transmitirlo a todos, además tienes que conocer muy bien a la familia, porque cada familia es distinta. Yo me puedo conocer de todas las familias del cole, que es donde yo trabajo, y estoy convencida que Raquel aquí también lo hará. Yo conozco perfectamente la composición de la familia. Sé los miembros que hay en la familia, creo que me sé hasta los nombres del padre, la madre, hasta de los hermanos, y si vive la abuela, de la abuela también, en qué trabajan y qué hacen, las dificultades que tienen y las necesidades que tiene la familia. Entonces, en función de eso, cuando en la gama o en todo el catálogo de servicios, pues un poco les diriges a lo que cada uno necesita en un momento dado, ¿no? Pues cuando sale cualquier convocatoria, tú les informas de requisitos, ha salido esto, vamos a solicitarlo. A veces tienen dificultades en los trámites, pues les ayudas a tramitarlo. A veces cuando se resuelven las ayudas o lo que han pedido, pues igual se lo han denegado o igual no estamos de acuerdo. Pues imagínate una discapacidad, ¿no? Que les hayan dado un porcentaje, dices, este no tiene ese porcentaje, esto está muy mal ajustado. Pero hablas con la familia, ¿qué os parece? ¿Lo recurrimos? Pues vamos a recurrirlo, además lo alegamos. Y pues lo que hacemos nosotras también es conocer no solamente a la persona con discapacidad, también conocemos la normativa, entonces cuando recurrimos tenemos que alegar también fundamentándonos en la normativa que hay. No es lo mismo que sea algo que te lo den graciablemente a que sea algo que te lo den por derecho porque porque tú lo tienes reconocido como derecho subjetivo, ¿no? Entonces nosotros les ayudamos en todo ese trámite, les acompañamos en todo eso. Y luego también es que actualmente es muy complicado a veces solicitar algunas ayudas. Por ejemplo, el ingreso mínimo vital, pues hay que hacerlo telemáticamente. Pues hay familias que no tienen ni ordenador. Y más supongo últimamente, en el colegio tenemos un porcentaje muy alto ahora de personas que han venido, que llevan relativamente poco tiempo en este país y que su situación es más vulnerable. Esta gente que igual no tiene ni ordenadores en casa. Nosotros tenemos que compensar eso y tenemos que estar ahí. Pues cuando se van haciendo los padres mayores y los usuarios también, ¿no? Ahí es una etapa un poco complicada porque es verdad que dicen, ostras, primero porque mi hijo es mayor y además supongo que ven que el deterioro empieza a ser grande porque en nuestros usuarios el deterioro yo creo que es más temprano, ¿no? Entonces se les crea angustia. Y luego también lo que te decía, ellos se plantean mucho cuando ellos no estén, se lo plantean muchísimo a cierta edad. O
que los padres son también vulnerables porque los padres son mayores, igual no pueden cuidar al hijo como le cuidaban hasta ahora. Pues entonces nosotros le abrimos un poquito el abanico de las opciones que hay. El mensaje es: estaros tranquilos, vuestro hijo va a estar bien atendido y hay opciones y hay recursos para atenderlos, y nosotros vamos a estar ahí también para estar vigilantes y estar apoyando. Por ejemplo, en el colegio, yo creo que Fundación también. Tenemos el grupo de WhatsApp de familias, que les tenemos siempre al principio de curso, les pedimos la autorización y ahí ya están, ya se comunican y además tienen el contacto de todos ellos. Es decir, es fácil luego contactar entre ellos. Luego hay reuniones, de vez en cuando se les llama para contarles cosas, para contarles qué es lo que se va a hacer en el colegio, cómo se va a trabajar con ellos, un poco explicarles un poco la estructura, los profesionales, que se presentan los profesionales. Entonces ahí también es una ocasión para que los padres también se conozcan. Luego hay actividades en las que ellos pueden participar. Por ejemplo, se me ocurren las olimpiadas del colegio, son abiertas a padres y los padres vienen y entre ellos hablan y al final acaba conociéndose bastante bien. Hombre, no todos, pero hay algunos que acaban incluso estableciendo relaciones pues, cercanas y muy familiares. Tenemos el restaurante también Arena y Café, que está abierto los fines de semana y que pueden venir aquí los padres a comer con los hijos y pueden coincidir con otras familias. Y además suele ser sobre todo con padres que tienen los hijos en residencia y entonces vienen el fin de semana a comer con su hijo y coinciden también con otro. El tema de los apoyos familiares es muy importante y de hecho es muy demandado por las familias. ¿Qué tipo de apoyos, por ejemplo, ¿no? Pues una estancia, por ejemplo, respiro, que puede ser un centro residencial, para situaciones pues, de una convalecencia de la familia, un ingreso hospitalario o simplemente pues, porque ellos quieran tener pues, un poquito de tiempo, de espacio para ellos, ¿no? Porque hay algunos usuarios, algunos no, pero otros sí, que requieren muchísimo esfuerzo, muchísima atención física y muchísimo desgaste también emocional, ¿no? Entonces ese respiro, ese descanso, yo creo que es muy necesario. O servicios pues, de acompañamiento, de apoyo, pues por ejemplo en trayectos, imagínate, pues una madre que tiene que ir a trabajar a las 8 de la mañana y a las 9 tiene que entrar el hijo al cole o ir a la parada de autobús a las 9 de la mañana. En ese trayecto hay personas que tienen muchísimas dificultades en cubrir ese espacio, ¿no? Por ejemplo. O por las tardes que necesita una persona una hora que se pueda quedar para el hijo. Es que se necesitan muchísimos apoyos. Y yo creo que de verdad que estos apoyos sí que son fáciles de conseguir en el sentido de que es cuestión simplemente de dotación presupuestaria, ¿no? Y a veces sí que hay, pero hay poca. Y cuando vas a reclamarlo a las entidades que lo pueden gestionar, que los apoyos no tenemos esa opción, pero sí que hay, pues igual dicen que ha terminado la subvención. Entonces tenemos que ser yo creo que ahí falta muchísimo que aportar y faltan muchísimos recursos que dotar para ese tema de apoyos a familias. Yo pienso que es necesario, es que lo reclaman las familias, yo creo que diariamente tienen unas dificultades tremendas. Más cosas. La inserción laboral, también creo que hay mucho que avanzar ahí aún. Y además es que la inserción laboral, yo creo que es una forma de normalizarlo. Una persona, no todas las personas con discapacidad pueden trabajar ni siquiera en un centro especial de empleo, pero hay muchos que sí que podrían, o una minoría si quieres, pero sí que podrían. Y eso es una forma de normalizar no solamente su vida laboral, sino también yo creo que como toda su vida, porque tiene un ingreso, a todos los efectos son trabajadores, tienen unos ingresos como cualquiera de nosotros y eso le puede permitir tener una autonomía y una independencia pues en su vida diaria, ¿no? Incluso pues independizarse, ¿por qué no? A lo mejor con algún apoyo, con alguna supervisión, pero podrían tener una vida independiente. Más cosas. La supresión de barreras, no solamente me refiero a físicas, que ya están como muy trilladas o yo creo que están como más concienciados, pero también la cognitiva. Y eso implica que haya unos requisitos en el entorno que permita que ellos puedan comprender ese entorno eficazmente. Es decir, que pueden ir a un sitio y tengan la información que puedo tener yo o que podemos tener cualquiera de nosotros, que nos sintamos seguros. Yo puedo entrar a un centro y en función de la información que leo, que oigo, que no sé qué, yo sé dónde estoy y eso a mí me da una cierta seguridad y autonomía. Pero es que eso ellos no lo tienen. Si no conseguimos que se den los requisitos para que en ese entorno llegue también esa información a ellos, es que ellos se sienten muy inseguros. El eliminar
los prejuicios y la discriminación de discapacidad a la discapacidad. Y yo creo que eso es porque no la acercamos, no la visualizamos y no estamos acostumbrados a convivir con ella. Y entonces no les damos a cada uno de ellos la importancia y el valor que tienen como personas, como uno más de nosotros. Pueden ser distintos, pero también somos nosotros distintos. Y ellos tienen el derecho a que se les acepten, se les respete, se les escuche y se les tengan en cuenta en todas las decisiones, cuando ellos pueden hacerlo, ¿no? Pero a veces no se hace eso por desconocimiento y porque tenemos ya unos prejuicios, que yo creo que los prejuicios precisamente por el desconocimiento. Pues que no están solos, que hay recursos, que hay recursos, es simplemente cuestión de encontrar las personas que te acompañen y que te los enseñen y te los muestren, sobre todo eso, que no están solos y que sus hijos, independientemente de grado de discapacidad, no tienen por qué darles problemas, pero que ahí estamos, que hay recursos y que hay personas y profesionales que estamos ahí para llevarlo adelante y que no tengan miedo y que no se preocupen, que ya sé que es muy angustioso al principio, pero que van a disfrutar, pueden disfrutar de su hijo como de cualquier otro hijo, sin problemas.